Nueva entrega de Entrevistas más Democracia. En este caso tenemos a Eduardo Bayón, autor del libro Lucha de tribus, mitos y verdades de la batalla política y la radicalización identitaria entre la izquierda y la derecha. Muchas gracias por atendernos, Edu. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros por esta entrevista. Un placer. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, en el libro hablas mucho del mito del consenso a raíz de la transición española. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, el libro tiene un primer bloque que aborda sobre todo el escenario de la contienda política dentro de ese mapa en el que al final es un poco el diseño del propio libro, un mapa para la batalla política y cultural. Y ese primer bloque tiene un capítulo, además que es a su vez el primero del primer bloque, dedicado a explicar un poco cómo operan los mitos en los sistemas políticos. No es una cosa exclusiva del sistema político español, mismamente el sistema democrático portugués actual tiene un mito fundacional en la Revolución de los Claveles. Y en España, por las particularidades de la transición y del paso del anterior régimen, la dictadura franquista, al actual sistema democrático del 78, pues bueno, se ha constituido, se ha articulado, se ha construido a lo largo de estas décadas un mito en torno al consenso político, ¿no? Un consenso que también se entronca con esta idea del abrazo entre los dos bandos de la guerra civil, pero que a día de hoy sigue vigente, ya no solo como mito, sino también hay una parte que es igual la más criticable, que es la utilización política que se hace de ese mito, ¿no? De esa idea de consenso. Estamos viendo incluso recientemente cómo en discursos políticos esa idea de consenso es utilizada para arrojarla al adversario político, o incluso también a lo largo también de, sobre todo las dos últimas décadas, esa idea de grandes consensos, sobre todo en torno a la Constitución o a otras normas relevantes, pues ha utilizado como un parapeto como para frenar reformas, ¿no? De hecho era una crítica bastante importante, sobre todo tras la crisis de 2008. La crisis del 2008, junto al movimiento del 15M, para ti son esenciales, porque dices que cambió un poco el eje de izquierda a derecha. ¿Sigue siendo actual ese eje? ¿Lo cambió el 15M? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que creo es que la política actual en Occidente, sobre todo, no se explica sin la crisis de 2008 y las consecuencias de la misma, ¿no? Y en el caso particular de Europa y de España, cómo se gestionó aquellas consecuencias económicas y sociales con lo que en su momento se denominó políticas austericidas, ¿no? Y en ese sentido también se enlaza en el caso español, evidentemente, con la explosión del malestar social del 15 de mayo de 2011, y en aquel momento pues había también una cierta impugnación, podemos decir, de corte populista o discursivamente populista, que luego incluso el primer Podemos asumió e hizo propia, en el que el discurso político de aquel movimiento social era sobre todo de impugnación de una élite y de las políticas que se estaban llevando a cabo, ¿no? Lo que sí vengo a sostener en el libro es que el eje izquierda y derecha sigue siendo esencial para explicar la política o para entenderla, y también la política incluso partidista. Es cierto que aquellos discursos o aquel momento populista existió, pero también fue relativamente efímero, porque rápidamente el panorama político y el sistema de partidos se reconfiguró nuevamente en torno al eje izquierda y derecha. Y yo creo que bueno, sigue operando incluso a nivel partidista, pues lo vemos claramente con los bloques políticos bastante asentados, ¿no? Otra cosa distinta puede ser la relativa al comportamiento electoral, donde se han aparecido nuevas fracturas, pero bueno, la idea con la que se juega en el libro es que evidentemente ese eje izquierda-derecha sigue existiendo, y sigue existiendo también incluso ya no solo en la batalla política, sino también en la batalla cultural a la que se dedica buena parte de este libro, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí toco ambas cuestiones de esos discursos que intentaron jugar más en un eje abajo-arriba, pero también sosteniendo que el eje izquierda-derecha es el que sigue realmente vigente para entender la política actual. En el segundo bloque de tu libro
expresas que hay tres conceptos, libertad, seguridad, feminismo, que están en disputa constantemente. ¿Cómo analizarías esta lucha por dar un significado o una definición a estos conceptos? Bueno, es lo que estamos denominando como batalla cultural, ¿no? Hay algunos que sí pues, están más en disputa, otros seguramente en menos. Has citado tres. Yo creo que la libertad seguramente sea el más llamativo, porque hemos visto, sobre todo en el caso español, ¿no? Hablábamos de la época de la transición, la salida de la dictadura, el inicio del nuevo sistema democrático. En aquel momento la izquierda capitalizaba la noción de libertad. En cambio, en los momentos actuales, sobre todo tras el auge neoliberal a finales de los 80 y también, bueno, incluso en la década de los 90, la idea de libertad está muy asociada a la libertad individual. También en España, lo hemos visto incluso durante la pandemia de la COVID, donde la idea de libertad se contraponía a un gobierno central, en este caso del Partido Socialista en coalición con Podemos, que establecía bueno, medidas restrictivas por la propia pandemia sanitaria. Y en ese sentido, pues bueno, también vamos a ver, y estamos viendo algunos intentos también de la izquierda por resignificar esa idea de libertad, mismamente en torno a esta noción de libertad de la transición. Va a haber una campaña por los 50 años de democracia en España, de los que hay un claro intento también de resignificar el concepto de libertad. Y luego hay otros, como el de seguridad, que realmente, en el caso de la izquierda, le cuesta mucho más, porque la seguridad la ha capitalizado la derecha siempre tradicionalmente, vinculándola a una noción de seguridad pública, ¿no? E incluso cuando se habla, por ejemplo, de inmigración, muchas veces se construye una articulación de inmigración ilegal vinculada a la inseguridad pública, donde la derecha saca mucho más rédito político, mediático y social. Y luego pues hay otros, como puede ser el feminismo, que con el auge y la fortaleza del movimiento feminista en 2018 estaba construyendo cierta hegemonía que obligaba a dirigentes de la derecha a asumir posicionamientos que tradicionalmente solo estaban, o sea, posicionamientos feministas que tradicionalmente solo asumían sectores progresistas, pero tras esa ola o tras esa punta de la ola llegamos a unos años en los que ya hay sectores de la derecha, sobre todo los más radicalizados, que ya critican abiertamente al movimiento feminista o intentan resignificarlo con connotaciones negativas, ¿no? Bueno, esas cuestiones se abordan en ese segundo bloque del libro, como señalabas. Y por último, en el tercer bloque, habla sobre los hiperliderazgos y el papel que tienen los medios de comunicación en su construcción. ¿Crees, Eduardo, que estamos en una época política en la que hablan las emociones y callan las palabras? Sí, estamos en una época en la que las emociones, los discursos emocionales, los discursos más populistas tienen gran calado, ¿no? Y tienen gran calado porque antes hablábamos de que la política actual no se entiende, se cae el libro, no se entiende sin la crisis de 2008. En tiempos de incertidumbre, la población, los votantes demandan liderazgos fuertes. Lo hemos visto hace poco con el segundo triunfo de Donald Trump en estas elecciones presidenciales de 2024, después de haber perdido las de 2020, o lo vemos en otros liderazgos en países más de nuestro entorno europeo. Incluso hay una parte también que se aborda en el libro de cómo los sistemas o los mecanismos de elecciones primarias en los partidos ha generado también una retroalimentación de esos hiperliderazgos, precisamente por introducir mecanismos plebiscitarios en los que los líderes dependen directamente de las bases. Pero también, bueno, es una cuestión que dentro de ese bloque de libro también se toca o se enlaza con otra, que es la mediática o la transformación también de la propia comunicación, el auge de las redes sociales, todo lo que supone en cuanto a comunicación directa, o incluso como los medios tradicionales de comunicación han adoptado formatos de infoentretenimiento, en los que también se visualiza muy bien la idea de bandos políticos. Entonces, bueno, toda esa idea de lucha de tribus, como da título al libro, pues también está muy presente, como digo, en otros
en otros campos como pueden ser el mediático o el de los liderazgos. Muchísimas gracias por todo, Edu, y esperemos que te vaya muy bien con el libro. Nada, gracias a vosotros, un placer.